Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú? ¿Qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Diálogos frente al espejo. Estamos estrenando las oficinas centrales de la Mula Roja. Estamos muy contentos de seguir aquí en Jalapa, Veracruz, grabando a nuevos testimonios, conociendo a más personas que nos han enriquecido mucho con su testimonio y con su experiencia artística y profesional. El día de hoy también estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Él es Thomas Owen. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por venir, por la confianza. No teníamos el gusto de conocernos. Uh-huh. Ya también nuestro muy querido amigo Jared nos hizo el favor de hacer este contacto y pudimos también empaparnos un poco de tu carrera y a partir también de nuestro amigo Ali, que nos comentó toda tu, bueno, no toda, pero a grandes rasgos tu trayectoria artística, y nos parece un gusto tenerte el día de hoy acá. Y me gustaría empezar un poco, si hay un principio, por el principio, pensando en cómo te fuiste acercando al mundo artístico. Un poco platicábamos antes que te involucrabas también en los talleres de la Caja, ya estabas estudiando arquitectura y demás. Y me parece algo peculiar porque, bueno, yo soy de Hidalgo y no es algo muy común que cualquier tipo de persona se involucre con las artes, ¿no? Con las artes en general, vamos a decir, ¿no? Ajá. En particular, digamos, del teatro, pero en general con las artes. Yo no sé cómo fue tu camino. Empezaste en arquitectura y de ahí te empapaste de otras corrientes. ¿Cómo fue más o menos? Pues yo creo que son cosas que no sé si uno nace con un poco de eso o viene del seno familiar o del grupo. Pero desde chavito me gustaba dibujar. Siempre he tenido mucho interés por las cosas que veía, las formas, las texturas, colores, cosas por el estilo. Y de alguna manera me acabé involucrando con la comunidad en Jalapa, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando llegué a Jalapa, como no coincidía bien el calendario de la secundaria, pues me fui de oyente a artes plásticas. Y me pasaba el día dibujando ahí, ¿no? ¡Qué chido! Pero después, sí, por azares del destino, acabé haciendo cosas en arquitectura, y después de estar trabajando unos años en arquitectura, pensé que sería bueno estudiar arquitectura. Pues, antes había estudiado media carrera de ingeniería bioquímica, o sea, biología marina. Y, ¿aquí mismo en Jalapa? No, eso fue en el Tecnológico en Monterrey. Okay. Y entonces me apunté en la Facultad de Arquitectura aquí, pero al mismo tiempo que estaba en la facultad y que tenía mi pequeño taller de diseño de arquitectura, también me robaba un poco de tiempo para ir a los talleres libres de actuación en la Caja. Y cuando se podía, por cuestiones de clima y demás, pues me iba a Naurinco los fines de semana porque conocí a un señor que tenía un taller de cerámica. Mira, desde ahí también. Y sí, ya. O sea, la cerámica ha sido compañía tuya. Es una de esas cosas que siempre me ha interesado. Y dependiendo un poco de la situación, lo que estaba haciendo en la vida, pues tenía más o menos tiempo para involucrarme en el quehacer de la cerámica, ¿no? Y también pues, un tiempo estuve tejiendo, haciendo tapices. Órale. Bueno, que era como otra forma de solventarme la vida de estudiante, ¿no? Y lo que me he encontrado con el tiempo es que creo que todas estas cosas en las que me he metido se relacionan. La arquitectura, de alguna manera, es la escenografía de la vida, y la escenografía es una especie de arquitectura para contar una historia, ¿no? Claro.
Y ahí con el mundo del teatro también te involucraste en estos procesos de escenografía y llegas también al cine, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro también con el cine? Mira, creo que, bueno, sí pasé varios años haciendo cosas de teatro y luego de danza aquí en Jalapa, porque empecé en los talleres de actuación, pero como normalmente del grupo era el que tenía más idea de cómo diseñar y construir cosas, me encargaban a mí que le hicieras hiciera la eso, escenografía sí. y la iluminación, y luego otros grupos me empezaron a pedir que les ayudara con el diseño y fabricación de escenografía, la iluminación, y luego grupos de danza. Y luego hubo la oportunidad de ir a trabajar, por invitación de un amigo, a trabajar unos proyectos en el DF, en que la verdad, como a todos, yo creo en Jalapa, nos daba un poco de susto, como ir a la gran capital. Claro. A enfrentarte al mundo del diseño de la escenografía allá, ¿no? Porque era para hacer escenografía para televisión y cine. Y pues acabó habiendo cada vez más y más que hacer en la escenografía, ¿no? Entonces llegué al punto en que tenía que decidir entre seguir con mi taller de arquitectura aquí en Jalapa o irme allá. Entonces me quedé con la escenografía. Trabajé un poco con este amigo, luego me independicé y trabajé muchos proyectos de comerciales, por ejemplo. Y luego por una productora me invitaron a trabajar en una producción americana, La Máscara del Zorro. Y eso como que llevó de una cosa a otra. Mucho de lo que sucede en estos entornos son resultado de las conexiones, de la personalidad de la gente y cómo es que haces el clic con el otro. Clic con la gente, ¿no? Cómo armas equipos de trabajo, ¿no? Y hicimos un equipo de trabajo muy, muy rico, muy creativo, creo yo, muy armónico en esos proyectos, y de ahí entonces hubo más y más proyectos que hacer en eso. Y acabé yendo después un tiempo a Estados Unidos también, a trabajar en cine allá. ¿Y estuviste durante toda la producción de la película? ¿De qué? Del Zorro. Del Zorro, sí. Trabajamos en La Máscara del Zorro. Y después de eso, que bueno, Antonio Banderas nos contactó para hacer su ópera prima, su primera película, y trabajamos con él en eso, él como director. Y luego volvimos a trabajar en la segunda versión del episodio del Zorro, que fue lo de la leyenda del zorro. Y entre tanto hubo varias otras cositas de cine que hacer, ¿no? Ok. A ver si logro articular la pregunta un poco. Me llama mucho la atención cómo se trabajan en estas producciones, en estas grandes producciones que asumo y supongo que también atienden ciertas problemáticas, ¿no? Y conociendo también desde el mundo independiente, digamos, de teatro. O sea, si bien los talleres libres de la Caja pues son una producción pues un poco más... Muy modesta. Modesta, ¿verdad? Vamos a llamarle. Y seguramente cuando empezaste a trabajar con otras personas, seguramente te habrás encontrado con grupos independientes, tanto de teatro como de danza, y se trabajan también con otras dinámicas, con otras condiciones presupuestales, incluso creativas, ¿no? No es no sé si sea el mismo imaginario que tiene una persona con, no sé, que cuenta con 20,000 pesos de presupuesto a personas que cuentan con un presupuesto mucho mayor, mucho más elevado. Y me gustaría saber, ¿tú cómo has podido percibir estas dos perspectivas en estos dos mundos de trabajo?
¿no? Donde seguramente también en una producción mucho más grande, pues hay más elementos, hay personas más dedicadas y enfocadas a una cosa específica, y en el otro mundo hay como uno haciendo 1000 cosas, ¿no? Y medio le sabe y bueno, pues ya se está encargando de esto y hay que lo resuelvan, ¿no? ¿Cómo has podido percibir estos dos mundos creativos? Pues mira que cuando empecé a hacer trabajos de escenografía, diseño de escenografía e iluminación aquí en Jalapa, eran los tiempos de apenas estaba apareciendo el fax. Ok. O sea, para entender que vivíamos en un mundo bastante aislado. Y oíamos de los montajes y las grandes producciones en el DF y decíamos, wow, ¿no? Qué padre. Sí. Y nosotros pues hacíamos nuestros montajes muy modestos de la caja, que a lo mejor teníamos un presupuesto, digamos, a pesos de hoy de 2,000 pesos. Eso. Y entonces todo era de conseguir prestado y hasta sacábamos cosas de la basura. Y había, ¿cómo hacíamos? Pero la armábamos, ¿no? Uh-huh. Y lo que creo que fue una sorpresa para mí después, cuando me pasé a trabajar en producciones más grandes, es que todo aplica igual. Finalmente, lo que tú quieres en el arte de un montaje teatral, con la escenografía, vestuario, utilería, ese tipo de cosas, lo que quieres hacer es aportar una visión rica, interesante, emotiva a la historia que estás contando en el foro. Y en el cine es igual. Lo que sí hay diferencias básicas, como por ejemplo en el teatro, en el foro que estés, normalmente estás trabajando para un público en vivo. Es la persona que está enfrente de ti. Y es lo que ellos alcanzan a ver y escuchar desde donde están sentados. En el cine no trabajas para el público, trabajas para la cámara. Okay. Es lo que la cámara llega a ver y lo que audio graba. Y de ahí todos, digamos, los fragmentos estos, pues se arman en la postproducción, en la edición, y van armando la historia con eso. Sí. ¿No? Pero creo que es bien importante reconocer que lo que uno puede experimentar en estos foros aquí, locales, provinciales, si quieres, puede ser muy enriquecedor y lo que aprendes se puede aplicar en las otras producciones, ¿no? Entonces, la diferencia de trabajar, no sé, ponle tú que trabajas con un presupuesto de limitado, 5,000, sí, ¿no? En un montaje teatral aquí, diferente a trabajar con un presupuesto de 50 millones, ¿no? Y la dinámica es otra. En las producciones de teatro independiente de aquí, a lo mejor es una sola persona responsable del arte y todo el mundo le echa la mano y todo el mundo construye y cose y barre y todo para llegar a hacer un estreno y seguir con funciones. En el cine, especialmente en el cine extranjero, americano o europeo, que lo tiene mucho más estructurado que el cine nacional, que todavía tiene una parte un poco como de cine guerrillero, son estructuras piramidales. Entonces, tienes todas unas cabezas que son los que van a tirar línea, hacer las propuestas conceptuales, y a partir de eso se va repartiendo la chamba hacia abajo, ¿no? Cuando están, y son... O sea, son organismos que funcionan, digamos. Sí, ¿tú cómo los... sí, funcionan y se vuelven pequeñas empresas de tiempo limitado, ¿no? En el primer Zorro, por ejemplo, me dijo John Stone, que estaba coordinando construcción en arte, que como que el clímax de toda la actividad nada más en el departamento de arte que teníamos en aquel entonces, estábamos trabajando creo que 11 locaciones al mismo tiempo, incluyendo
una muy grande que era La Mina, que es una de los sets finales de la historia, que había 900 personas trabajando en arte. ¡Wow! ¿No? Dios mío. Entonces, la logística se vuelve otra cosa, ¿no? Entonces, sí, es otra la forma de organizar el trabajo. Pero finalmente es contar la historia, dar los elementos donde se cuente la historia, ¿no? Claro, ese es el gran objetivo. Sí, qué buen punto. Sí. Y tú como creativo, como artista también, ¿qué es lo que crees que buscas contar con tu historia, digamos, con tus recursos, desde la arquitectura, desde el diseño, desde la cerámica? ¿Sientes que hay un viaje personal en el que buscas contar desde ti, desde tu propia perspectiva del mundo? Mira, la cerámica, la he repartido un tanto entre cerámica utilitaria y cerámica figurativa. Okay. Y lo figurativo, para mí, jala mucho, absorbe mucho del mundo del teatro y la danza. Entonces, muchas de las cosas figurativas, o sea, los personajes que hago en escultura de cerámica, tienen que ver con la danza, la acrobacia, etc. Y tiene mucho que ver, siempre me preocupa mucho lo emocional. Okay. O sea, ¿de qué se trata? ¿Quiénes somos y qué queremos de la vida? ¿No? Entonces, me interesa, bueno, si quieres les paso unas imágenes, pero muchas de las piezas que hago son como gordos, ¿no? Okay. Gordas y gordos. Por la plenitud, por una cosa como de equilibrio, armonía. Me interesa mucho la expresión de la alegría, el placer. Y aunque a veces también he hecho cosas que tienen que ver con temas más tortuosos, ¿no? De sufrimiento. Pero finalmente lo emocional, ¿no? Okay. Y esto porque pienso que no hay algo más interesante para nosotros los humanos que nosotros mismos. Claro. ¿No? O sea, realmente somos fascinantes. Sí. ¿No? Si yo a veces me voy a fiestas y no está pasando nada muy interesante, pero me puedo quedar sentado a ver a la gente, ¿no? Observar, porque somos muy entretenidos, ¿no? Sí. Y ese es un trabajo necesario para el artista, ¿no? La capacidad de observación para después imprimirla de alguna manera, no literal, pero que está impresa en tu obra, pues, ¿no? De alguna manera. Sí, finalmente lo que tú quieres es que la gente no se vaya de la sala sintiendo que no pasó nada. Y las veces que me tocó con danza, por ejemplo, que es un material mucho más abstracto que el teatro, digamos, ¿no? O sea, estás contando historias o estás transmitiendo emociones con el movimiento corporal, la música, la atmósfera en el foro. Y de ver gente que salía de funciones llorando. O sea, sí, conmovidos. Conmovidos en una función de danza. Y luego platicaba con ellos, ¿qué te pasó? No sé. No. Sí, claro. ¿No? Sí. Era eso, ¿no? El que pasemos por esta vida y que no se nos vaya en blanco, ¿no? Claro. Sentir, claro. Y bueno, también creo que para consolidar cualquier tipo de lenguaje artístico profesional vienen muchos retos de la vida, ¿no? O sea, cosas que nos pasan interpersonalmente, ¿no? Con nuestra familia, con nuestras relaciones sentimentales, etcétera, etcétera. Y un poco te platicaba que este proyecto también tiene que ver un tanto con cómo sorteamos la vida desde este punto, y quisiera preguntarte cuáles crees que han sido las complicaciones a las que tú te has tenido que enfrentar para, pues, continuar haciendo esto, porque si bien
si bien hay una formación, hay un empeño y hay una decisión de hacer lo que queremos hacer, la vida nos pasa por encima, ¿no? Y a veces no hay plata suficiente, a veces no hay espacios, a veces no hay la mejor dinámica, pero bueno, ahí estamos de aferrados queriéndolo hacer. Pero me gustaría preguntarte eso, ¿cuáles han sido las grandes dificultades con las que tú sientes que desde tu trabajo te has tenido que enfrentar? Estos quehaceres en el arte, teatro, cine, danza, cerámica, lo que sea, pintura, tienen un propósito público, ¿no? Si no tenemos un público, no tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Yo no puedo hacer cerámica para mí mismo, nada más. Pero al mismo tiempo, lo que hago, lo hago por el puro gusto propio. Claro. Entonces ahí a lo mejor es poco contradictorio. Sí. Pero, por ejemplo, en la cerámica puedo acabar haciendo cerámica que me guste y que a nadie más le interesa, y entonces más voy a tener un montón de piezas en la casa, ¿no? El propósito es que si le significa algo a la gente, al público, se lo llevan y convivan, y que eso aporte un significado a la vida, ¿no? Lo mismo nos pasa con todo lo creativo que hacemos, ¿no? Entonces creo que mucha gente lucha un poco en esto. Me encontraba eso mucho con la gente de dance, que daban una función o veía yo un ensayo y el público o yo quedaba así como que, bueno, ¿aquí qué pasó? Es que no entendí. Y ellos, no, es que ellos mismos decían, es que no me entendieron. Y no es así. Claro. Si no entendieron es que no te supiste dar a entender. ¿No? No supiste cómo moverles la materia prima, los hilos, las emociones al público, ¿no? Y para eso estamos. Yo creo que esa es una de las dificultades mayores de la gente que entra en los procesos creativos, ¿no? Que realmente encuentran cómo y qué hacer para que lo que produzcan tenga sentido para los demás, ¿no? Y obviamente tiene que tener sentido para ti, ¿no? El cómo llegarle, mucha gente creo que le anda buscando. Sí, por queremos opciones. La receta. Veo que hay mucha gente que le apuesta al mundo digital. Yeah. Y creo que está bien, pero me parece que lo digital es una herramienta. Sí, claro. Y una más de tantas. Una más. Ajá. Y tiene sus técnicas y todo. Sí. Pero en lo creativo tienes que tener unas bases creativas primero. Entonces, y luego esas bases se tienen que sostener, cimentar sobre capacidades técnicas, ¿no? Entonces, ¿quieres dibujar? Pues órale, pero no te agarras la tablet, agarra el papel, carbón, pedazo claro. de tierra, lo que tú quieras, ponte a dibujar y dibuje, y después, ya cuando te hartaste y tiras todo al carajo, y te quedas con la hoja en blanco otra vez, vuelve a dibujar, y vuelve. Eso es mucho, hace falta mucho oficio, ¿no? Okay. ¿Quieres hacer cerámica? Aprende de cerámica. Escenografía también, lo que quieras, ¿no? ¿Quieres escribir? Agárrate a escribir. Y escribir, tirar. Y acá otra hoja, y me voy, escribo. Y lee mucho, y luego platicas. Y luego vas a ver que vas a encontrar, digamos, por dónde ir en esto. Lo económico es un tema. Necesitamos sobrevivir mientras estamos haciendo estas cosas. Pero creo que la gente que tiene que tener muy claro que lo que les deja el medio en lo que está, sea para eso. Como una reinversión, digamos. Una reinversión, sí. Yo lo veo en el cine. Luego, pues, gente que hace un proyecto, los actores, por ejemplo, ¿no? Hay muchos que pues, se ganan una millonada con un proyecto que hicieron, van y compran una casa, unos coches,
Y hay otros que dicen, no, este dinero, tengo una historia que quiero platicar y la voy a invertir en esto, ¿no? Entonces, sí hay que ser aplicado y fiel a los criterios de uno y los proyectos de uno. Y persistir. Finalmente, si tu interés es la creatividad, esa creatividad no está en el dinero, está en lo que tú creas, ¿no? Que tú puedes generar y dar, compartir. Claro. El dinero viene, a veces viene muy poquito, a veces viene mucho. Pero lo importante no debe ser el dinero, debe ser seguir creando. Y parte de ese proceso también es cuidar el aspecto económico, ¿no? Claro. O sea, ¿estás en teatro? Pues sí, hay que hacer teatro. Y sí necesitas resolver ese aspecto de cómo le hago para que puedo financiar mis proyectos, ¿no? Claro, sí. O sea, incluso financiarte la vida, ¿no? Mientras haces tu proyecto, mientras escribes, mientras haces... Y yo pasé mucho tiempo haciendo un poquito de esto y un poquito de aquello. Durante la mañana trabajando en esto, que me dejaba algo de dinero, en la tarde trabajando en otra cosa que a lo mejor no me dejaba, pero que me interesaba, ¿no? Claro. Sí, y está en la persistencia, como dices, creo. Y bueno, también quería aprovechar para preguntarte sobre si hay una cercanía de tu parte con generaciones más jóvenes, digamos, a partir de la docencia, cómo visualizas, digamos, el panorama tanto del cine o la creación, no sé si en Jalapa o en el país o en general, que nos puedas compartir algo de eso, cómo observas qué son los procesos creativos y de formación en la actualidad. El entorno del cine ha ido cambiando. Pasamos de una época cuando yo empecé a trabajar en el cine, cuando había grandes estudios que tenían grandes proyectos, o sea, estaba el Titanic, el Zorro, etc. Estos grandes proyectos. Cambió, se asustaron los inversionistas extranjeros básicamente por el problema de la inseguridad en México. Ha ido cambiando un poco también los apoyos oficiales, ¿no? De IMCINE, FOCINE, pero también han cambiado un poco el entorno técnico. O sea, ahorita hay gente que con una cámara iPhone de buen nivel arma películas de largometraje. Se puede, ¿no? Hay tal ejemplo de esta película que se llama Oso Polar, que me parece muy buena película, filmada con un iPhone, ¿no? Ya no es una limitante, ¿no? En ese caso, ya no es una limitante el equipo. No debería ser una limitante. Claro. No, y hay que hacer. Y Jalapa para mí es un campo, un entorno muy fértil, porque tenemos mucha gente que está involucrada en cuestiones creativas, o sea, mucho en las artes plásticas, en los foros, en teatro, danza. Hay muchos músicos, ¿no? Cosas que pocas regiones del país tienen, ¿no? Y se ha estado haciendo un poco de formación de gente en medio del cine, ¿no? Está la Buñuel, la Universidad Veracruzana, hay otro, fue el CIBEF que estaba con su sede en el puerto, pero también hacían cosas aquí. Otro proyecto que se llama Historias de la Ciudad, que fue un proyecto para tratar de involucrar a nivel popular. De cortometrajes, ¿verdad? Eran talleres de formación para cine y se producían cortometrajes. Okay. ¿Sí? Y sigue. El proyecto ya no es igual, pero la misma gente sigue haciendo cosas. Ay, qué padre. Entonces, eso también te da gente que sabe hacer cine, gente que tiene un poco de equipo. Veracruz tiene muchas locaciones padrísimas. Entonces, sí hay muchas posibilidades aquí en el entorno. No hay un muy buen apoyo de parte del gobierno ni municipal ni estatal, ¿no? Que es una lástima.
pero se sigue intentando y yo creo que eventualmente vamos a encontrar con que van a salir cosas muy interesantes de Jalapa. ¿Tú crees? Ay, tenemos fe en la humanidad. Sí. También estás un poco del lado de la docencia, me parecía que estábamos platicando más o menos como grandes rasgos. Sí, un poco, porque siento que a estas alturas me toca un poco compartir, ¿no? Ok. Y entonces he participado con algunos de los proyectos de diplomado en la Buñuel. ¿No? Y los diplomados me parecen interesantes porque lo que me he encontrado, a diferencia de mi experiencia con alumnado, también tuve un tiempo que estuve trabajando en eso, que la gente que va a los diplomados es gente que normalmente tiene ya una profesión, o muchas veces tiene una profesión, o ya estudió otra carrera, además, quiere involucrarse en el cine. Y muchas veces llegan con algo que les interesa en particular. ¿No? Entonces, es gente bastante enfocada, con una preparación de fondo. ¿No? Es para mí, en lo personal, es más estimulante que las clases. Sí. Así en general, claro. Muy bien. Quisiera preguntarte también, ¿cuáles consideras que son tus grandes éxitos o tus grandes logros a lo largo de tu carrera? Yo creo que hablando de cosas de carrera, digamos en el balance general, el sentir que he hecho las cosas que me convencen, que me gustan, ¿no? Sí ha habido cosas que hay que hacer porque hay compromiso a veces con la familia, o a veces hay cosas que son compromisos con otras personas, o que no es realmente lo tuyo, como lo que estábamos platicando hace ratito del agua, ¿no? Sí. No de lo mío, yo no soy científico del agua o una cosa por el estilo. Pero eso fue una de esas cosas que sentí que, bueno, hay un compromiso social. Es un compromiso social. Claro. Estuve en Los Ángeles y me regresé y estaba yo en un cuarto de que todo el mundo se quejaba de que estaba del carajo el tráfico, la inseguridad, la contaminación. Además, me enteré de alguien que estaba haciendo monitoreo de calidad de agua. Y dije, pues voy a ver. Y cuando vi dije, eso lo puedo hacer yo. Y eso fue como una bola de nieve que me llevó a otras cosas, ¿no? Muy interesantes, lo cual cosas que me llegaron a apasionar mucho también. Pero finalmente creo que es eso, que los grandes logros para mí han sido las cosas, el poder hacer las cosas que me interesan, me inquietan, me intrigan, me dan placer, ¿no? Claro. Sí, qué bonito. Muchas gracias. Una de las preguntas obligadas casi para este proyecto es, ¿qué harías si tuvieras todo el poder del mundo? Imagínate que todos somos tus esclavos aquí, todos estamos a tu servicio, toda la economía, los niveles políticos. ¿Qué harías con todo el poder del mundo? ¿Cuál sería tu primera orden? Tratar de poner la humanidad en el lugar que le corresponde. Okay. Creo que la historia de la humanidad ha llegado a un paso muy precipitado en las últimas décadas. O sea, del tiempo que yo recuerdo, de cuando era niño, de cómo aquí alrededor de Jalapa todo eran bosques y potreros y ríos y cosas, y ahora está todo tapado por el desarrollo urbano, ¿no? Y creo que perdimos de vista en la importancia de nuestra relación con el mundo en el que vivimos. Estamos golpeando a la madre naturaleza, y la madre naturaleza, creo que ya le está quedando claro a la mayoría de nosotros, los humanos, nos está contestando, ¿no? Y va a seguir, se va a poner
peor. Entonces, vivimos en un mundo donde, otra vez sí, la concientización ciudadana, pública, humana es importante, pero estamos encontrándonos en esta lucha que para muchos pareciera absurdo, con los representantes de gobierno, los que toman las decisiones en el gobierno, los que son influenciados por los poderes económicos mundiales, y que piensan que pueden mandar a acabar el mundo y que ellos van a estar bien. Claro. Que se vaya al carajo el Amazonas. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué importa? Yo vivo en Berlín y todo está muy bonito acá, ¿no? Y no es así. Sí, hay como mucha inmediatez, ¿no? Muy desgastar los recursos, ¿no? Sin pensar en este mañana. Ritmo desbocado del materialismo. Sí. Que, pues sí, nos está empezando a cobrar la cuenta y la cuenta va a ir y es larga. Sumándose, ¿no? Sí, es larga. Ay, qué mal. Bueno, también otra de las preguntas que nos mueve a hacer este proyecto es que muchas de las veces hacemos un montón de cosas, ¿no? Y como vamos conociendo a nuestros invitados también, conocemos que pues los inicios en arquitectura, todas tus indagaciones en el cine, en el teatro, en la cerámica y demás. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿tú cómo te identificas cuando te miras al espejo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que hay ahí? Que digamos como al ser humano. Un gran interrogante. No sé, muchas veces me veo en el espejo y no sé, me pregunto, ¿y ese quién es? ¿No? Yo creo que todos, la mayoría, por lo menos, nos pasamos la vida tratando de contestar eso, ¿no? Qué padre. Yo quién soy y qué me toca hacer aquí en esta vida, ¿no? Y no es que acabe uno frustrado, sino más bien que creo que uno tiene que darse cuenta de que esa es la pregunta que hay que preguntarse todos los días, ¿no? Claro. Y replantearse, reinventarse y seguir haciendo lo que es importante. Qué bonito, porque justamente, o sea, pensar en mirarte y ver una pregunta, creo que es un leitmotiv del arte en general, ¿no? Como estamos tratando de resolver preguntas, ¿no? Y llegamos al escenario y no resolvimos absolutamente nada, tenemos 20 preguntas más. Salimos con más preguntas. Salimos con más preguntas. ¡Qué padre! Sí, es un motor de movimiento, ¿no? Resulta ser. Exactamente. Vamos a ir, boom, 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 ¿no? Sí, es apasionante, ¿no? Resulta cuando medio encuentras no una respuesta, porque no encuentras respuestas, sino encuentras otra pregunta que te lleva a otro lugar y a otro lugar y a otro sitio, y entonces ya ves que hay un camino recorrido de la pregunta A la pregunta X, ¿no? Hay un tránsito en ese sentido. Pues muchísimas gracias por esta plática. Ha sido un gustazo conocerte. Nuestra admiración y pues te agradecemos mucho tu tiempo. Terminamos normalmente con un ejercicio de asociación de palabras. Yo extraje una serie de palabras que creo que tienen que ver con tu formación, con tu carrera. Yo digo una palabra y tú dices una relacionada con esa, la primera que te venga a la mente. ¿Vale? Okay. Venga. Entonces, expresión. La vida. Cine. Un oficio para contar historias. Diseño. Enriquecer de manera creativa nuestro mundo. Creación. La vida misma. Arquitectura. El entorno donde vivimos y nos desarrollamos, ¿sí? Composición. Tratar de acomodar nuestra cabeza con lo que acomodamos afuera, ¿no? Y arte. La creatividad, todo es arte. Súper. Hay albañiles que son grandes artistas. Claro, segura que sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieres agregar algo más. Ha sido un gusto. Igual más adelante quizá platicamos de otras cosas también. Sí, muchísimas gracias. Okay. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Amigos, compañeros, todos los que están involucrados en este proyecto, muchísimas gracias. Y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.